que fueron los empresarios los que pudieron al PRI. Yo no creo que hayan sido los empresarios que querían ser políticos. Yo creo que fueron los políticos que quisieron volverse empresarios, los que empezaron a... Pues yo siento que sería difícil distinguir la línea, pero yo creo que se da un choque de intereses. Es decir, tú que eres abogado y lo sabes muy bien, o sea, el interés público y el interés privado pues son totalmente distintos. Sí. Malo con orden. Sí. Y acá yo creo que sí hay una división, como una pequeña frontera entre alguien que de fondo no es político, entonces no sabe cómo llevar la conducción, entonces es manipulable y le dicen por dónde y actúa, pero no es por donde debe. Entonces yo no dudo, digo, conociendo, como te digo, al hermano, o sea, creo que pueda tener buena fe. Yo sí lo creo. Mira, Sí. pudiera ser hasta eso, pero hay un componente de visceralidad también, que a mí la visceralidad, te voy a decir una cosa, me parece totalmente incompatible con el ejercicio de la política en general. O sea, digo, la historia está llena de personajes que los puedes definir como terribles. Digo, Fernando Gutiérrez Barrios. Terrible. Pero era una dama. Sí, policía excepcional, pues, ¿no? No, y un hombre culto, Pero un caballero. Sí, o sea, tenía... Yo creo que hay decenas de ejemplos de personajes muy controvertidos, de muy buen trato, ¿no? De muy buen trato. Lo cual no les restó maldad. No, que tú jurarías por el trato que te dan y por el conocimiento. Que son buenísimas personas. Y la historia los coloca, lo coloca en buena posición a Gutiérrez Barrios en términos de... Bueno, es que depende también quién la cuente. Porque si tú le preguntas a alguien de 60 y tantos años, te puede dar una versión muy, muy nefasta de Gutiérrez Barrios. Sin embargo, bueno, como político era eficiente. Tú tienes 60 y tantos ya, ¿no? No. Ok. No, lo han corrido en terracería, pero... Tranquilo, exacto. No, por eso Yo pregunto. tengo 28, o sea... Solo 56. Yo hoy tengo más de 64. Hoy. Bueno, esto es lo que sucede cuando empiezan a grabarnos antes de empezar el programa. Estamos platicando de cuestiones locales. Ahora sí, ya lo puedes grabar. Todo lo anterior, todo lo anterior fue antemesa, no sobremesa, ¿no? O tampoco debajo de la mesa. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Yo tengo una deuda de alguna forma con ustedes o un pendiente con ustedes que quieren hablar del PRI. O sea, yo no tengo muchas ganas de hablar del PRI, yo siempre me refiero a lo que queda del PRI. Tengo buenos amigos que han sido priistas toda su vida. Tengo otros amigos que dejaron el PRI para seguir trabajando en la política, ¿no? No conozco a nadie que quiera ingresar al PRI en estos momentos, pero no sé en qué plan quieren hablar del PRI. Pues bueno, yo creo que un punto importante es de qué PRI queremos hablar. Hay varios. O sea, por supuesto. Y además, la historia y los críticos del PRI lo miran como un monolito, como si el PRI hubiera sido solo una cosa. Y el PRI nunca fue solo una cosa. Es decir, se mantuvo tantos años en el poder porque siempre posibilitó el que fuera de un lado para el otro, digamos el péndulo, ¿me explico? Si empezamos desde Plutarco Elías Calles, ¿no? Que digamos sería una persona con una tendencia hacia la derecha, aunque es un nacionalista de derecha, no es un pro extranjero, todo lo contrario. Bueno, hasta funda la iglesia mexicana, no sé qué, no me acuerdo el nombre exacto, pero, o sea, tenía un sentido nacionalista muy claro, Plutarco Elías Calles. Y de ahí, bueno, nos empezamos a mover
en el péndulo, ¿no? Bueno, sigue Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, pero digamos que es Plutarco Elías Calles nuevamente, o sea, seguimos bajo la línea de Plutarco Elías Calles, ¿no? Y de un PRI para esta nación y ese momento. Pues es un PRI que busca institucionalizar, o sea, como decíamos, es una contradicción institucionalizar una revolución, pero quizás podría haber sido el partido revolucionario. No se me ocurre algo que no fuera contradictorio, pero bueno, eso fue el Partido de la Revolución Mexicana. El Partido de la Revolución Mexicana, Pues era el Partido de la Revolución Nacional Revolucionario, de hecho, el ese Partido fue Nacional Revolucionario, digo, es el mismo. Sí, lo institucional fue con la intención de pacificar, o sea, vamos a acabar. Y de aglutinar. Y de aglutinar, claro, pues se aglutina a la Confederación Nacional Campesina, ¿no? Pero primero pacificar, o sea, después de la revolución. Primero pacificar. Había revolución en México cuando gobernaba Cárdenas. Por supuesto, si todavía hubo el levantamiento en San Luis Potosí de Tabasco. Claro. Con Garrido Canaval, o sea, fue una fórmula excelente para canalizar todo ese coraje que tenía la sociedad mexicana después de lo tremendamente asimétrico, desigual, injusto que fue el porfiriato. Evidentemente, bueno, la revolución estalla, brota, es incontrolable, además, es incontrolable. Yo creo que en cierta medida fue incontrolable porque tampoco contaba con muchos ideólogos, ¿no? Ni con liderazgos visibles. Exacto, o sea, entonces eran liderazgos regionales y eran liderazgos militares sobre todo, ¿no? Y además, abonando a eso, digo, personajes tan emblemáticos de la revolución como Zapata, que se levantó en armas contra Díaz, se levantó en armas contra Madero. Digo, el plan de Ayala no es en una diatriba tremenda a Madero, al que llama cobarde y todo eso. Claro, porque Madero quería mandar a la casa a los revolucionarios, o sea, Madero quería pacificar de inmediato al país y era imposible porque había una inercia revolucionaria tremenda, que él debió encauzar, debió considerar. Y se levanta en armas contra Huerta y se levanta en armas contra Carranza, hasta que Carranza lo manda a matar. Y es una ironía que hoy tengas una colonia que se llame Colonia Carranza y una escuela que se llame Zapata, ¿no? Pero son parte de las contradicciones que tiene la historia de México. Claro, ¿no? porque además Carranza es, por supuesto, totalmente antagónico. Era porfiriano. Claro, o sea, era gobernador durante la época de don Porfirio, y cuando da el golpe Huerta, Victoriano Huerta, lo primero que busca Carranza es negociar. Lo primero que busca es negociar. Y cuando no se da la negociación, entonces empieza otro episodio de la revolución, pero a esta le pone apellido, la revolución constitucionalista. Pero mientras tanto tienes a Zapata que sigue levantando armas. Yo creo que, bueno, diría el chiste, si Zapata no hubiera muerto, además de que seguiría vivo, seguiría levantado en armas, ¿no? Sí, claro. Eso explica bastante lo que hace en el 94 el ejército zapatista, ¿no? O sea, Zapata vive, la lucha sigue. Pero el punto, creo, es que esa fórmula que encuentran de darle un cauce a través de un partido político, que además, calles, sí. México se puede explicar muy bien a partir de los planes. El plan de Agua Prieta, claro, que es el que al final de cuentas hace que se pongan de acuerdo los caudillos. Particularmente los sonorenses y un sinaloense. Sí, que además eran los que eran más… Los fuertes. Los fuertes. Y deciden darle cauce. Esto es, suelta las armas. Ya hay un conducto. Y ese conducto es el partido. Pero además hay que crear otras instancias. Bueno, se trata de aglutinar obreros, crear la CTM. Pero lo primero que aglutinan son partidos locales. Y partidos locales. Muchos partidos locales, o sea, algunos eran estatales, algunos eran regionales, claro. O sea, algunos eran más pequeños incluso. Incluso sin poder poner de acuerdo a los caudillos locales también,
Digo, Veracruz es un ejemplo también bastante acertado de esto, ¿no? Confluyeron organizaciones antagónicas Sí. en la CNC, confluyeron organizaciones antagónicas en la CNOP, o sea, y bueno, de entrada, no solamente eso, sino que le dieron espacio a los militares. Estaba el sector militar del PRI. O sea, después se quedaron 3 sectores, pero originalmente estaba el sector militar del PRI, porque se entendía que necesitaba una representación, ¿no? Pero además, para mí esto es algo muy importante, que le da sentido a la historia del PRI. O sea, con su institucionalización, con todo el tema, y llevando, digamos, la bandera de la revolución, era la posibilidad de ascenso social. O sea, el PRI, desde la revolución, digamos, fundándose en la revolución, la persona, el civil, se metía de militar porque lograba ascender socialmente, lograba un prestigio, y después, bueno, van y fundan un partido, muchos partidos, pero confluyen en el PRI. Y esa inercia la mantiene el PRI. Y metamos en este escenario el momento de la Constitución, yo creo que es importante también. Por supuesto. La Constitución es un poquito antes. Digamos, la Constitución es una salida que se ensaya después del fracaso de la Convención de Aguascalientes, ¿no? Que digo, fracaso no va nadie, ¿no? Entonces, pero forman su gobierno, pero ¿no? forman, sí, sienta las bases para... Hasta eso, yo he discutido con estudiantes de Derecho Constitucional, hablamos de la Constitución del 17, en realidad el 17 no hubo una nueva Constitución. Es la reforma del 57. Es la del 57 reformada. Solo que fueron grandes reformas. Grandes reformas. Me da la impresión que todo este proyecto del PRI, tal y como lo platican, también está observando que hay que adecuarse, hay que meterse a trabajar dentro de este proyecto de nación que ya tiene una constitución más... Claro, pero además, ¿no? yo quisiera destacar algo, y es que también ya había oposición en aquel tiempo, desde el minuto 1 en el que surge el PRM, primero el PNR, después luego el PRI. No, primero PNR, después el PNR, luego el PRM, luego el PRI. Luego el PRI. Ya había oposición, había sectores que no estaban de acuerdo. Digo, significativamente el PAN. El sinarquismo. El sinarquismo, el PAN que lo fundan, decía mi padre que no era muy panista, nada panista. O sea, ese partido que nació en la trastienda del Banco de México, ¿no? Significando además cuál era el sentido, la vertiente, el cariz que quería tomar el Partido de Acción Nacional. Pero incluso desde el momento en el que queda instituido el PRI como partido y empieza a enfrentar procesos electorales con la sombra del fraude. Sí, claro. Lo que pasa en la sucesión de Cárdenas. Claro, con Almazán y Ávila Camacho. Dice, no ganó Ávila Camacho. Sin embargo, él fue presidente de México. Fíjate que yo en ese tema tengo mi reserva. Suena ¿Sí más políticamente, ¿cómo dicen? Siendo políticamente correcto, debiera decir, perdió Ávila Camacho. Y suena bonito porque dices, este sí es de los que sabe y que está defendiendo. Nada más que hay una cuestión. La composición del país era muy diferente. Era mucho menos urbano y mucho más rural. Okay. Yo creo que nadie va a poder saber quién ganó, ¿eh? No, a eso voy. A mí nada más un elemento lógico me hace pensar que pudo haber ganado genuinamente Ávila Camacho. Es decir, la presencia que el PRI... ya era PRI. Ya era PRM, porque es Ávila Camacho quien lo vuelve PRI. Ya. Es Ávila Camacho quien lo vuelve. Con el primer plan sexenal que fue de Lázaro Cárdenas. Exacto. Entonces, ahí la presencia que tenían en los pueblos a nivel rural era mucho más grande que la que podía tener Almazán. O sea, Almazán era de las ciudades, Almazán era de Monterrey, de Guadalajara, de la Ciudad de México, o sea, en todos esos lugares visibles, sin duda, arrolló. De una creciente clase media. Pero además se te presentaba como el epítome del Estado benefactor. Ese Estado que acababa con Cárdenas de profundizar el reparto agrario con
con la creación de los ejidos. Es en esos tiempos en donde se profundiza la alianza con la clase trabajadora. Por supuesto. Crece la CTM y se empiezan a crear esos vehículos a partir de los cuales, bueno, insisto, ya suelta las armas, ya tienes un reclamo, bueno, eres campesino, ve a la CNC. Es que tienes un ámbito de expresión. Sí, o sea, tienes, claro. por ejemplo, al frente de la CTM, antes que a Fidel Velázquez, tienes a Lombardo Toledano. Y si tienes a Lombardo Toledano, que era un hombre de izquierda, sin lugar a dudas, ¿sí? Entonces tienes esa expresión para quien sea de izquierda. Pero también en la CNOP tienes otro tipo de expresiones para incluso gente emprendedora, gente de otro tipo. Mientras se mantuvo el sector militar, pues tienes una expresión para los propios militares. Entonces están como que pueden esperar, estamos en el poder y nos va a tocar. Y les iba tocando, yo insisto, o sea, nada más allá de que si la decisión, que si Mújica, que si Ávila Camacho, más allá de eso, el péndulo fue más o menos muy equilibrado hasta que se desequilibró. Es decir, viene, nada más déjame terminar para que se entienda lo del péndulo, que quiero, o sea, viene de Lázaro Cárdenas a la izquierda, Manuel Ávila Camacho, vamos a ponerlo al centro, porque crea instituciones importantes, el Seguro Social, hace el proyecto ejecutivo de la Universidad Nacional, hace el proyecto ejecutivo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, no era un hombre apartado de la idea de que el Estado tenía que ser benefactor y tenía que ser inversor, etcétera. Asistencialista, tenía algunas ideas, ¿no? Que el asistencialismo no es muy de izquierda, pero bueno, evidentemente estaba más hacia la derecha, pero bueno. Nos seguimos con Ruiz Cortines, ¿no? Que es, digamos, pues yo no me atrevería a ponerlo ni en la derecha ni en la izquierda, y tampoco me atrevería a definirlo como un hombre de centro, quizás un poquito más hacia la izquierda, pero López Mateos sí era un hombre de izquierda institucional, autoritario, lo que tú quieras, pero era un hombre de izquierda, ¿no? Después de López Mateos nos cargamos a la derecha, ¿sí? Con Gustavo Díaz Ordaz, y después de Díaz Ordaz nos cargamos a la izquierda con Luis Echeverría, le guste a mucha gente o no le guste, pero estaba cargado a la izquierda. Eso en la medida en la que se pueda tener la idea de que todavía la geometría ya para ese momento podía tener alguna validez. Mira, mencionabas a Lombardo Toledano, que es un hombre que le es increíblemente útil al México y al gobierno posrevolucionario, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, bueno, él termina como fundador de un partido político Partido Popular Socialista de ultraizquierda. Que fue el Partido Popular Socialista, ¿no? Que no tan radicalizado como lo que después fue proscrito además, uh-huh, el Partido Comunista Mexicano, ni tan del otro lado como lo fue el Partido Demócrata Mexicano, el Gallito. El Gallito, claro, que era sinarquismo. El sinarquismo puro. Puro, uh-huh, vamos. Pero aquí para mí la pregunta es, ¿en qué momento se empieza a descomponer, más allá del péndulo, de que si era más de izquierda, más de derecha, yo te lo comentaba la otra vez, a mí me queda claro que el PRI fue un partido de izquierda. En algunos sentidos, y tenía en sus estatutos estaba que era un partido de izquierda. Si quieres, al menos estatutariamente era un partido de izquierda. Pero ¿en qué momento se empieza a descomponer? Se empieza a descomponerse al grado de quedar podrido, al punto de que... ¿Con Miguel de la Madrid? Probablemente con Miguel de la Madrid, sobre todo porque empieza a aparecer algo de lo que ya había advertido, ya habían levantado la mano para decir, hey, esto va a tronar. Uno, Reyes Heroles, al que le hacen caso, uh-huh, y que le permiten plantear e impulsar una reforma política que yo creo que ha sido de las más importantes que ha habido después de la Revolución.
La del 77. La del 77. Que le abre además la puerta, le abre muchos espacios A la oposición. A partir claro. de la posibilidad de que, bueno, ya no solamente va a haber legisladores del PRI, sino también de oposición, ¿no? Y el otro, al que ese no solamente no le hacen caso, sino que muere en circunstancias increíblemente sospechosas. Carlos Madrazo. Carlos Madrazo, que advirtió o se empieza a democratizar el PRI, empieza a abrir el juego para todos, o esto se va a acabar. Y en menos de 30 años, esto es de la reforma política reyeserolista en los 70, 20 años después, no, 10 años después, tenías al sistema colapsando. Sí. Pero, y aquí me llama mucho la atención, y también es pregunta, ¿no? Hablando de geometría, izquierdas y derechas, ¿no? Lo que en este momento tienes ya es que aquellos hombres, grandes hombres de la izquierda mexicana, que pudiéramos pensar como químicamente puros, ya no queda nadie. Bueno, pero si nos vamos a buscar a los grandes hombres de la izquierda mexicana, pues los tenemos que ir a buscar al Partido Comunista Mexicano. Te voy a hablar de, Sí. te voy a hablar a Valentín Campa, Arnaldo te voy a Córdoba, hablar de Berto Castillo. Te voy a hablar de Demetrio Vallejo. Demetrio Vallejo, por supuesto, de sí. Valentín Campa, de Gilberto Rincón Gallardo. Gilberto Rincón Gallardo, yo no tengo la menor duda de que era un gran tipo, pero yo no lo ubicaría. Oye, cuestionas que fuera de izquierda. Era un socialdemócrata. A todo. Que para como estaba México en ese momento. Eso era muy revolucionario. Eso era izquierda. Sí, claro. Y es que mira, eso es justamente lo que critican Bobo y Pasquino cuando hacen esa reflexión, cuando dicen izquierda y derecha. Bueno, dime dónde, dime cuándo y dime quiénes. Y ya yo te podré decir si hablamos de izquierda, derecha, porque se supone que el fascismo es de izquierda. De izquierda, el nazismo también. Sí, nacionalsocialismo, ¿no? Y nada dices, más, por ¿no? Dios, claro. Yo voy a hacer... prohombres, perdóname, esos prohombres finalmente ya ninguno está. El punto es que todos los que ahora se identifican como agentes de la izquierda tienen su origen en el PRI. Prácticamente, Okay, sí. Prácticamente todo el esquema político mexicano activo. Pues es como, de alguna forma viene como lo que pasa en Rusia, ¿no? Casi todos vienen del Partido Comunista. Y por eso quiero intervenir un poco, porque a mí siempre me preocupa el que tengamos que detener el programa en algún momento para dar paso a otros programas. Para decir ¿no? salud. No, finalmente es el cumpleaños de Luis Manuel Domínguez, que cumple 70 y ¿cuántos? ¿78? 76, no, 65. Empiezo a vivir de sus impuestos a partir de que aprueben mi registro en la pensión del bienestar. Muy bien. Que yo creo que no se le niega. No se le niega a nadie. A ti quién sabe, ¿eh? Yo. Sí, es posible que a ti sí. Estoy prácticamente seguro. Sería justo. Ni acercarme ni entrar. No legal. No sería legal, pero sería justo. No me vengas con lo que es legal. Acuerdo, Lo que legal es legal. O sea. Pero no necesariamente es justo. La ley es la ley, tú no. Estamos hablando de legitimidad, legalidad, son cosas distintas. Pero bueno, me preocupa entonces el que tengamos que decir ya se acabó el programa y que falten 10 minutos y sigamos en una historia que está realmente interesante, que me gusta mucho la forma en que la plantean, pero yo sí quiero ubicar un poco en el asunto del PRI. O sea, todo esto es México, todo esto es una historia interesante. Estás hablando de un partido que desapareció. Pero a lo que yo voy, el 88. A lo que llevan, no, el PRI no ha desaparecido 94, todavía ahora. ¿Por qué? Porque tiene registro. Conserva el registro, conserva dirigencia, conserva... Una dirigencia, perdóname, este señor Alito es dirigente, como lo es Marlon todavía en el Estado. Bueno, pero... Yo no digo que lo dirijan bien o mal. Que tenga gente. Digo, tiene estructura partidaria y tiene presencia nacional y participa todavía. Entonces, como partido político existe. A lo que voy es, el PRI fue ejemplo internacional. O sea, de repente decían, ¿cómo le decían? La dictadura perfecta, y se refería no al gobierno de México, sino al partido
Sí, crea fue- todas No que eran lo estructuras de mismo. O gobierno. sea, al final, cuando el PRI no era más que la Secretaría de Elecciones. ¿En dónde del empieza, ya empiezan a vislumbrar ustedes, en dónde empieza a demeritarse un poco, a debilitarse el concepto, pero al final es un partido que hoy prácticamente, bueno, Pues, que hoy gobierna para a muy mí, pocos. para mí se debilita en el momento en que se aparta ¿Y por de qué? su visión nacionalista. Podemos dar O sea, fecha. Y sí, podemos claro, dar por eso pretexto. ponía yo y mencionaba a Miguel de la Madrid. Ok. O sea, el último presidente nacionalista que tuvimos fue José López Portillo. Pero Miguel de la Madrid es el que cita a todos los gobernadores cada 3 meses a reuniones impresionantes de la República. Sí, pero más allá de lo que haga en términos prácticos, o sea, empieza el viraje económico, empieza su intención por ingresar al GATT, a la Organización Mundial de Comercio, empieza la política, la empieza a dictar desde ese momento Carlos Salinas de Gortari, y en ese momento se pierde el equilibrio de para dónde iba el poder. Hay que recordar que es el momento en el que sale Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Rodolfo González Salen Guevara, del PRI. salen del PRI, que era, digamos, fundar la el corriente PRD, izquierda ¿no? del PRI. Esa, ¿sí? esa llamada corriente crítica, que yo, perdón, más bien creo que es porque ya vieron que la cola no avanzaba. Claro, Bueno, exactamente. Pero así también, a Coincido. pesar de que la contribución que hace Cárdenas al esfuerzo democrático de ese país es innegable, así muy de izquierda, lo que digo, tampoco. No, yo no es que esté calificando el nivel, como tú decías hace rato, que qué tan de izquierda o qué tan consecuente. Geométricamente, ¿dónde andan? A él, digamos, casi que lo volvía de izquierda ser hijo de las. Le movieron el país, él no se cambió de lugar, le movieron el país. Pero voy a discrepar en esto. Dices Miguel de la Madrid, yo creo que antes, yo creo que además es con López Portillo y es a partir de algo que previene Reyes Heroles justamente. Cuando mencionas el problema que está ocurriendo con la clase política en este país, y se refería a la priista porque no había otra. Claro. Digo, Bueno, sí, había una grillos, atrás. pero digo, actores muy secundarios. Es cuando esos políticos priistas, esos gobernantes priistas, deciden, olvídate del nacionalismo, deciden volverse empresarios, se empiezan a volver corruptos, empiezan a tomarle un gusto desmesurado y obsceno al dinero público. Pero entonces ahí nos tendríamos que remontar a Miguel Alemán. El gobierno de Miguel Alemán es el primero que incluye al menos 5 empresarios entre sus secretarios de Estado en la dirección de Pemex, etcétera. No, si te vas para atrás, pues Porfirio Díaz, ¿no? No, pero hablemos del periodo posrevolucionario, que estábamos hablando del PRI y que lo que tuviera que ver con el PRI, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuándo entra como, llamémosle, el sector empresarial al PRI? Pero ¿sí? ¿no son los empresarios los que pudrieron al PRI? Yo creo que ¿qué? Que fueron los empresarios los que pudrieron al PRI. Yo no creo que hayan sido los empresarios que querían ser políticos. Yo creo que fueron los políticos que quisieron volverse empresarios, los que empezaron a Pues yo siento que sería difícil distinguir la línea, pero yo creo que se da un choque de intereses. Es decir, tú que eres abogado y lo sabes muy bien, o sea, el interés público y el interés privado pues son totalmente distintos. Entonces yo creo que me da van la de la impresión mano. que Pero en bueno. ese no, momento en pueden ser que, complementarios. van de la mano. a ver, Van de la Yo- mano. sí, ahí sí. No puedes pensar en Difiero. un desarrollo, o sea, yo no voy a decir nada, No, pero les voy a recordar. ni porque sea tu pero les voy a cumpleaños. recordar que es mi cumpleaños y mi programa. No, el programa es de ustedes, pero les voy a recordar que para mí hay un momento clave que queda pues implantado en la memoria, cuando precisamente es López Portillo cuando dice dos cosas en su sexenio y que coinciden de alguna forma. Dice, tenemos que enseñarnos, tenemos que aprender a vivir como ricos. Por la abundancia del petróleo. Y entonces el gobierno pasa de gobernar a querer administrar desde otro punto de vista y se vuelve empresario el tema, Un estado gerencial. que es donde se involucran estos temas de los que están hablando ahora y empiezan los procesos de corrupción mucho más visibles y mucho más grandes, importantes y demás.
Y por otro lado dice, defiende el peso como perro, o sea, en el mismo sexenio las dos cosas. En el mismo sexenio se hace la reforma política, porque él es quien la impulsa en el 77. ¿Qué pudrió al PRI? Pero tiene que ver con temas económicos también. No, sí. No, y nacionalizó la banca, nada más con eso, vaya. 3 cosas para mí. 1, la corrupción. Digo, empezando por ahí, que no era novedosa, ni en México ni en ningún otro lado, el fenómeno de la corrupción. La profundización de asimetrías sociales. Es en esa época en donde empieza a surgir esa clase empresarial. De políticos metidos a empresarios. De políticos metidos a empresarios. La falta de espacios. Y me voy a permitir discrepar en tu cumpleaños contigo. Me hablas de un PRI que todavía existe. Yo creo que en este momento, por ejemplo, lo que gana Coahuila ahorita, no es el PRI, es una alebrije. Una alebrije que ya para mí no tiene ni forma, ni sentido, ni pies ni cabeza. O sea, la alianza. La alianza. O sea, sí, que si nos ponemos exigentes de los votos que recibió cada partido, sí fue el PRI. O sea, incluso, no estoy con esto tratando de decir que existe. Yo defender al PRI. Casi concuerdo contigo. O sea, yo creo que el PRI prácticamente está desaparecido y lo que queda es el membrete. Pero hubiera sido suficiente cambiarle el nombre como alguien proponía hace ya 10 años. No, es que no hay que cambiar el nombre. Claro que alguien lo proponía hace 12 años. Eso debió haberlo hecho el PRD. Se debió haber cambiado el nombre a Morena. Punto. Y todavía sobreviviría. No que ahora nada más queda el solecito amarillo. O sea, estás hablando de algo que está... Partidos y que cada elección pierde un registro, ¿no? Que en un proceso de extinción, que la única manera que han encontrado de sobrevivir para mantener el registro es haciendo alianzas contra natura, impensables. Pues ni siquiera porque van a la elección, van en coalición o en la forma legal que sea para cada estado, y de todas maneras pierden el registro. O sea que dividendos no han tenido. O incluso ganan. O incluso puede ser que lleguen a ganar como ahora mismo hace poco. Sin embargo, fíjate que ese triunfo, pierden el Estado de México y dicen, ganamos un estado en el norte del país. Bueno, pues sí, pero eso no representa al final de cuentas ni un triunfo ideológico, ni una resurrección de un carajo de nada, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, es más, cabría preguntarle a sus electores, oiga, ¿usted sabe de dónde vino este señor que ganó? Sí, ¿del PAN, del PRI, del PRD? ¿De dónde lo sacaron? Al final de cuentas, se impuso una hegemonía, una muy, muy ostensible y notoria ayuda del gobierno local en este momento, claro, como la hubo del gobierno federal para el Estado de México, pero como la hubo del Estado de México para la propia candidata del Moral. No, porque además tienes candidatos. Esta señora que además es buena por el debate, la candidata de la Alianza en el Estado de México, sí. ¿Quién? ¿Del Moral? Sí, Alejandro. Sí, Alejandro me pareció que era su nivel de debate era bueno, pero no les da. Bueno, frente a la maestra. ¿Sabes? A mí me pareció, yo seguí muy atento el primer debate. El segundo debate, por alguna extraña razón, nunca lo logré pescar, nunca supe el horario. Bueno, fue el primero. Sí, claro. El segundo fue un show, ya. Por eso. Muy bien orquestado. En el primer debate, yo dije, el problema de algunos periodistas, en el caso de ella concretamente, que estaba ahí, te puede decir ideas coherentes, pero no tienen un sustento en la realidad. Y además, ¿cómo defiendes al PRI separándote del PRI, no queriendo parecer priista, pero queriendo a la vez parecer aliancista? O sea, la pobre estaba metida en un brete tremendo, porque era imposible defender lo que estaba defendiendo. Y entonces sonaba como impostora, sonaba como suena Monreal. Escuchas hablar a Monreal y dices, yo soy una persona que ha luchado. O sea, que dices, no te creo nada, no te puedo creer nada más ya desde el tono y la forma de decir las cosas. Salvadas las proporciones, eso tengo que decirlo, porque esa señora no es Monreal.
Pero, ni queriendo, pero... No, pues no. No, digo, no solamente por el tema del género, porque uno es senador y el otro es ahora candidata perdedora o ganadora Delfina, pero no, a lo que voy es que, digo, no te explicas que sigue haciendo Monreal ahí, en donde está. Pero lo que quiero acentuar es esto, hacia el año que entra, que creo que al final es lo que importa, ¿no? Uno, la Alebrije 2.0 o 2.1 o el número que quieras, de nuevo. Dos, ya un partido que está tendiendo una hegemonía, y voy a decir algo que te ruego, voy a hacer así, antes de que riesgos de maximatos. En un contexto en el cual tienes una oposición desarticulada, con dirigentes, dice él. ¿Impresentables? Impresentables, porque bueno, yo me pregunto, ¿un dirigente necesita gente? No. Yo no sé qué gente pueda estar rodeando en yo este no momento. Sé, últimamente no he hablado Alito. con priistas, pero debe ser No, vergonzosísimo por Dios. decir, este es mi dirigente, por Dios. Que debería estar en la cárcel. Y que no está en la cárcel porque también se le ha dado ahí alguna posibilidad de que cabecee un poquito, cuando en realidad eso también creo que colisiona un poco con la idea de la depuración de la vida pública. O sea, alguien como Alito no tendría por qué estar suelto, después de lo que deja hecho en Campeche. Lo que le encuentran en Campeche es algo, vaya, que en cualquier parte del mundo merecería no, y alguien con 3,000 años de cárcel. Con 2 pizcas de dignidad habría renunciado, o sea, al menos se habría retirado y hubiera hecho. Yo coincido. Pero ¿por qué no está en la cárcel? Yo no digo tiene buen dirigente, yo digo existen las estructuras, existen los registros, existen. Yo creo que no está en la, perdón, pero ahorita te digo por qué no está en la cárcel. Termínalo. Tardaste, ¿eh? Me tardé, perdón, es que lo interrumpí bien. A ver, explícame por qué no está en la cárcel. Dime. Yo creo que no está en la cárcel por el momento político. ¿Porque le es útil al régimen? Puede ser que le sea útil, No, pero te voy a decir... ¿sí o no? No. ¿No le es útil al régimen, Alito? No. Pudo ser mucho más útil. Si hubiera sido realmente útil... Dios mío, ¿qué estás diciendo, Arturo? Lo que estoy diciendo. ¿Pudo haber sido más útil? Si hubiera sido... Si el punto es ¿Y por lo poquito útil que fue no está en la cárcel? No. Yo no estoy seguro de que fue poquito útil o no. Yo creo que él trató de jugar su juego, trató de medir qué le dejaba más y que el régimen dijo, bienvenido a lo que hagas. El que no esté en la cárcel no depende de él. El que no esté en la cárcel ha dependido de otras voluntades. ¿Por qué no está en la cárcel? Pero todas las fichas del tablero cuentan y todas las fichas tienen una posición. Es y todas las retórica. fichas Me queda obvio por qué no está en la cárcel. Juegan su papel. Lo que quiero significar es que hay un doble discursito ahí. Mira, yo no me gustaría meterme en una aseveración categórica de no está en la cárcel por esto o etcétera. No tengo los elementos. Me voy para atrás. ¿Te da la impresión de que por lo menos merecería que lo juzgaran? No me da la impresión. Okay. No lo están juzgando. Y yo voy a tener que... Yo políticamente pensaría a ver, apágame que estos, no es el momento. Apágame estos micrófonos, yo voy a tener que terminar el programa por cuestión del tiempo que nos han asignado. Sí. Y bueno, aprovecho que ya apagamos los micrófonos de mis compañeros para decir, sí, estoy de acuerdo en una cosa. Pareciera que los que deberían estar en la cárcel no están. Y los que no deberían sí están. Y eso lo apunto, ¿por qué no para el próximo programa? A ver, ábrele el micrófono. ¿Estaría bien? Me encanta. ¿Te gusta la idea? No me gusta, pero... no me gusta, te voy a decir por qué. Porque nos lleva a un nivel, a un paradigma de discusión que pasa solo como por 2 pistas. Y a mí, en términos generales, me gusta como ver más pistas. Yo siento que todos los temas, todos los fenómenos tienen más de una pista, tienen muchas pistas, ¿no? Entonces, voy a coincidir por eso no me algo. encanta. A mí tampoco me gusta mucho por ese detalle, porque creo que para poder dar un punto de vista hay que tener mucha más información. En el caso de Alito, no.
Perdóname porque te insiste en eso. Yo No creo sé. que ya lo poquito. No voy a que defender a Lito. Por mí hombre. que lo metan a la cárcel. Bueno. Exijo, sí, exijo. Don Luis Sáenz López Negrete, cafetalero, empresario cordobés, registró un idioma. ¿Se acuerdan que hubo varios registros de Naciones Unidas de idiomas universales? El Lusane, Luis Sáenz Negrete. Como un esperanto o algo así. Bueno, ese fue uno de los idiomas que más se conocieron. El Lusane trascendió por lo menos en Córdoba, un benefactor de Córdoba sin duda. Él es el que dona edificios tan importantes como el Portal de la Gloria, donde está la Casa de Cultura, donde está el Museo de Córdoba, los dona a la ciudad en el momento en que el gobernador es Dante Delgado y lo entregan como dato a familias específicas. Bueno, finalmente Lusane también tenía una forma de brindar salute impore tuteledito. Les deseo salud todos los días. Muy bien. Nos vemos la próxima. Salud. Hasta la próxima. Gracias. ¿Qué nos faltó decir de la historia del PRI? Nos faltaron 42 horas. Nos frenaste muy Sí, temprano. sí, muy seco. Llegamos hasta aquí y el próximo programa seguimos con la segunda parte. Tranquilamente, la segunda y tercera. Fíjate que faltó el análisis de algo muy interesante. El PRI no solamente como un ente abstracto, los actores. Claro. Los actores que le fueron dando forma. Y yo te voy a decir algo, yo creo que el fenómeno de la institucionalidad priista, si bien es cierto, el PRI, PRM, PNR es invento callista, la institucionalidad creo que empieza después. No, bueno, y todo el fenómeno que no sé si es de La marketing institucionalidad o empieza de con Cárdenas, en mercadotecnia, realidad. En realidad con Cárdenas. pero el lograr implantar en el espíritu, en el alma del mexicano común, porque era el partido de la bandera, era el partido de la Virgen, era el partido que Pero mira, no podía haber otro en México. solo O sea, eso, crearon mira, también una también hay que ilusión reconocerlo. interesante. Se construyen instituciones, lo cual también ahí siguen y que han sido buenas, pero también algo que a mí me parece muy importante, si tú revisas la historia del siglo XX en América Latina, oye, pues la hemos librado. México fue durante el siglo XX quizás el único país que no tuvo golpes de Estado, que no tuvo militares. Bueno, digamos que del siglo XX, de los años 20 en adelante. Bueno. Digo, porque no, del 28. Fueron 80 En años. el 28. En el 28 matan a Obregón. No estoy.